Muy bien, Katia Gutiérrez se encuentra en Costa Rica. Mañana es un día importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará las partes enfrentadas en el tema del indulto, tanto a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta como a la defensa del Estado. Y para eso Katia nos cuenta a esta hora cómo van los preparativos o cómo se siente el ambiente horas antes de esa audiencia. ¿Cómo estás, Katia? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Tal como lo mencionas, mañana se desarrollará esta audiencia importante aquí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en la ciudad de San José, en Costa Rica, y la audiencia es exactamente de supervisión de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, que incluye, por supuesto, al expresidente Alberto Fujimori, y lo que van a exponer los abogados de la defensa de las víctimas o de los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, tanto Carlos Rivera como Gloria Cano, que dicho sea de paso tienen 20 minutos para hacer su exposición, es que este indulto otorgado a Alberto Fujimori por parte del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no cumple con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está pidiendo castigo, o que pidió castigo en el año 2012 para los responsables de estos crímenes y estas matanzas. Estaba incluido Alberto Fujimori. Sin embargo, hoy conversábamos también con Miguel Pérez Arroyo, el abogado de Alberto Fujimori, señalaba que la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre este indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, porque no tiene antecedentes de haberse pronunciado sobre un indulto. Sin embargo, los abogados de las partes están señalando que sí podría tener competencia. Los abogados de la Procuraduría o del Ministerio de Justicia son Jorge Villegas Ratti y Adrián Simón Pino. Ambos también han llegado hasta San José y van a brindar, según se nos ha señalado, una conferencia de prensa después de esta audiencia, que aproximadamente podría durar 1 hora, porque tienen 20 minutos cada una de las partes, y luego de esto para algunas preguntas que puedan hacer algunos de los 7 integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidido por Eduardo Ferrer MacGregor, un mexicano que fue elegido y que ha asumido el cargo recién este 30 de enero. Pero te quiero contar un contexto peculiar, Mávila. El domingo hay elecciones presidenciales aquí en Costa Rica, y quien está liderando las encuestas es Fabricio Alvarado. ¿Quién es Fabricio Alvarado, que tiene 14% de intención de encuestas? Es un líder evangélico, religioso. ¿Y esto por qué? Y él ha tenido preferencias electorales. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la segunda semana de enero ha considerado que los estados deberían permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es por eso que este líder evangélico, opuesto, dicho sea de paso, a este planteamiento, ha ganado adeptos y ha ganado electores y votantes aquí en Costa Rica. Y en este momento el contexto es un debate presidencial justamente entre él y los otros 8 candidatos que tienen entre 7 y 9% en las preferencias electorales, y él la lidera con 14%. Correcto. Un contexto interesante, tomando en cuenta los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, y la influencia que estos tienen. Muy bien, Katia, vamos a estar muy pendientes. Seguramente mañana entraremos nuevamente en comunicación, ya con la audiencia culminada y la presentación de las partes y las preguntas resueltas, pero igual quizá podríamos tener una impresión o una sensación al menos de cuál sería la postura que se conocerá, dicen algunos, dentro de 3 semanas, la decisión final o el comentario final que haya que hacer. Gracias, Katia, buenas noches. Por supuesto que sí, Mávila, buenas noches contigo. Punto importante, el expediente que no quiso entregar el Ministerio de Justicia a la Defensoría del Pueblo, que ya está en manos de todos tanto los abogados de las partes como los procuradores. Correcto. Así es, Mávila. Gracias, Katia, buenas noches. Y Alberto Boré está con nosotros justamente para hablar aquí de varias cosas. Antes de entrar de lleno en el tema de la Corte Interamericana, quería preguntarle por la situación del fujimorismo. Usted ha sido una de las personas afectadas por el fujimorismo, era miembro del Congreso cuando se produce el 5 de abril, ha sido un político combativo con esta fuerza política, pero es innegable que en este momento probablemente estemos fujimorizados, tan fujimorizados como hace mucho tiempo. ¿A qué obedece este fenómeno y finalmente esta división entre Keiko y Kenji, que se veía venir, pero que uno decía podría ser difícil que se concretara, si esto marca el final o si vamos a seguir asistiendo a la evolución de un movimiento, un partido que nació con Alberto Fujimori, que podría mutar en qué finalmente y qué peso podría tener en la política peruana?
Mira, Mávila, lamentablemente esto es la descomposición del sistema político peruano, porque tú has visto en estos días, ya se ha escuchado ahorita a la señora Coculiza, hablar prácticamente en términos en donde se está discutiendo sobre el derecho de una dinastía, de cuál de los dos hijos del supuesto emperador le corresponde llevar adelante la corona. Eso no tiene nada que ver con un partido político, eso no tiene nada que ver con la formación de bases en una sociedad. Sino sencillamente sobre la posibilidad de expresar, digamos, de mejor manera el carácter de quien fundó esta, no te digo esta organización, sino esta corriente, ¿no es verdad? A mí me da mucha pena porque, digamos, esto deshace lo que es la concepción de un partido político que es un conjunto de personas, o que debería de ser un conjunto de personas que se unen en torno a ideales para poder conducir a la nación hacia una meta que le anuncian al país para que respalde esta propuesta. Y nosotros, en el caso de los grupos fujimoristas, porque hoy día se pueden llamar Fuerza Popular, ayer Perú 2000, Cambio 90, Nueva mayoría, vamos vecino, claro, los nombres han sido muchos. No es verdad, nunca han representado una posibilidad de estructurar al país. ¿Qué es el fujimorismo? Esa podría ser una pregunta. Mira, el fujimorismo es el rezago de una dictadura. Ahora, los rezagos de la dictadura eventualmente terminan, o sea, terminan un tiempo antes o un tiempo después. Sánchez Cerro fue un líder muy popular, un dictador muy popular en los años 30, cuando cae Leguía, y sin embargo, ya en el año 39, en el año 45 ya el sanchezarrismo no era nada. Lo mismo puedes hablar del odriismo. El odriismo, a pesar de que Odrí es considerado hoy día por muchos como un gran presidente, hizo muchísimas obras, ya no existe la Unión Nacional Odriista. Y de Velasco no digamos nada, Velasco terminó y pasó realmente sin que casi nadie se acordara de él. Es decir, cuando terminan esas dictaduras, en este caso se ha prolongado en el tiempo un poco más como se prolongó el odriismo. Vamos a ver en qué momento culmina, porque no hay cemento para unir esos ladrillos, vamos a decir de alguna manera. Yo escuchaba con atención la entrevista de Luisa Cuculiza, que es una mujer franca, realmente a mí me gusta escucharla, porque es directa, ¿no? Es directa, digamos, por cierto, yo estoy en las antípodas de su pensamiento, pero digamos, dice lo que ella cree, y eso tiene un valor importante en la vida de los pueblos. Lo que pasa es que ella cree en las concepciones dinásticas, pues, ¿no? Entonces está viendo si el emperador va a estar mejor con él o con ella, y entonces te dice, vamos a esperar una semana para ver qué cosa es lo que me dicen, y entonces yo más o menos me acomodo, aunque ella ha señalado que va a estar con Kenji, ¿no? Sí, ¿funcionaría un fujimorismo sin el apellido Fujimori? Es decir, si no fueran Keiko y Kenji los que disputan este liderazgo ahora, ¿podría funcionar, no sé, con cualquier otro que encarne ese liderazgo? Mira, lo dudo mucho, y esa es una de las razones por las que creo que Kenji, vamos a decir, digamos, va a terminar de alguna manera, digamos, recogiendo un poco el legado, porque si tú pasas revista de la gente que está en el Congreso con Fuerza Popular, yo no estoy muy seguro que la señora Bartra hubiera salido elegida si no hubiera ido por Fuerza Popular, ni la señora Chacón hubiera salido si no hubiera ido por Fuerza Popular. Es decir, en realidad lo que le deben es la curul a Alberto Fujimori, en el sentido de que parte del pueblo, digamos, tiene con él algún tipo de identificación. ¿Eso puede jugar a favor de Kenji porque él ha sido el que ha liberado a su papá para la mayoría de peruanos? Digamos, podría ser por eso, podría ser por otras razones, yo no sé, yo no me puedo poner en el pensamiento de la gente que vota por Fujimori, porque realmente yo no entiendo mucho ese proceso mental, digamos, de votar por una persona que votó 400.000 personas a la calle, asesinó gente, le robó al erario, chuponeó los teléfonos, en fin, la verdad el tema es que no veo cómo
puede haber una identificación entre la sociedad y eso. Hay factores importantes. Ahora revisaba un artículo, le comentaba esto antes de hacer la entrevista, que hablaba de cómo lograr la coherencia de los partidos. Tiene que haber un líder que sea democrático, que escuche a todos, ¿no? que muestre, que los haga sentirse parte de un proyecto, pero que al mismo tiempo tiene que mantener la disciplina, el control y los objetivos a largo plazo, porque lo otro sería una aventura y no una propuesta política firme. En este caso, ¿quién encarna qué? Pareciera que Kenji encarnara la democracia, la apertura de pensamiento y que Keiko fuera el norte. Y en cualquier caso, ¿por qué todavía perdura la imagen de Alberto Fujimori? O sea, ¿por qué todavía dura eso? Yo sé que usted no entiende el sentido del votante, pero Max Hernández decía, por ejemplo, algo la semana pasada bien interesante, que el día que indultan a Fujimori en las alturas ayacuchanas la gente aplaudió. Sí, o sea, sin duda alguna, como pasó con el general Odría, como pasó en su momento con el general Velasco, no nos olvidemos que la gente, tú todavía eras muy niña, o de repente ni siquiera habías nacido. Con Velasco, todo el mundo, sí, decían Chino contigo hasta la muerte y todo lo demás. ¿Qué, hasta la muerte de qué? Lo votaron. Pero en política es importante ser un líder, ¿no? El 6 de agosto, sí, él tenía carácter, Velasco tenía carácter. Y Velasco en medio de todo tenía un norte, efectivamente él quería llevar al país hacia un sitio absolutamente equivocado, lo destrozó, lo hizo retroceder, pero efectivamente tenía un pensamiento. En el caso de Keiko Fujimori, yo fuera de generalidades no le he escuchado decir ningún proyecto de país, la verdad. Tampoco a Kenji. Kenji la única idea que tenía era la idea de liberar a su señor padre, lo cual te quiero decir a mí me parece humano. O sea, yo no puedo criticar a un hijo por querer liberar a su padre aun cuando hubiere cometido el delito que hubiere cometido, porque lo que tú no podrías explicarte es que eso no pasara, ¿me dejo entender? Claro. Y da la impresión más bien que la señora Fujimori de Vito no ha estado, digamos, tan intensamente preocupada por esta meta, cuando en realidad los votantes fujimoristas sí son votantes que eventualmente votaron por ese recuerdo de ese Fujimori que inauguraba, aunque sea una letrina en la diferencia entre Chota y Cutervo. A eso me refería. ¿No? Hay una autocrítica que hacer entonces con los gobiernos que siguieron a Sí, Alberto Fujimori. Por supuesto, ya lo creo. ¿Quién fue un líder que manejara ese tipo de comunicación con el ciudadano y que manejara ese aspecto de carisma generado a partir de cercanía? Es decir, permanente Toledo tenía además ciertas ventajas. Él era el cholo sano y sagrado, que además venía después, inmediatamente después de la dictadura, entonces podía capitalizar, ¿no es cierto? Debió capitalizar eso. Luego viene el señor García, luego viene el señor Humala, que también era, bueno, la familia peruana, un militar, podía creerse la disciplina, y ahora Pedro Pablo Kuczynski. Se dejaron copar a mi criterio por una prédica conservadora que les dijo lo único que hay que hacer es poner el piloto automático y vamos a seguir creciendo. Y eso no es verdad, y tú lo estás viendo hoy día, por ejemplo, con el tema de la papa y de los agricultores. O sea, no basta decir el mercado es el gran componedor de la economía y una vez que nosotros liberamos el mercado todo es una maravilla, porque al final de cuentas la política no funciona así. Dicho sea de paso, han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y el Estado va a comprar el excedente de la producción de papa. Yo no sé si esa sea la mejor solución. Es una solución rápida, son 40 o 50 millones. Porque tengo la impresión de que el presidente no podría en este momento enfrentar una convulsión social. Pero es que hay una cosa que tiene que hacerse de esa manera cuando no se tiene una política de previsión. Por ejemplo, la desaparición del Banco Agrario, que la auspició precisamente Fujimori con Boloña en el año 92, contra la cual yo voté, digamos, cuando era senador de la República, porque era evidente que el fomento agrario es esencial para el tema de la igualdad social. Tú puedes decir si el Banco Agrario estaba bien manejado o mal manejado, pero si estaba mal manejado, lo que tenías que hacer era que se manejara bien, no desaparecerlo, ¿me dejo entender? Tú cuando bañas al bebé, no botas al bebé junto con el agua sucia. Entonces eso es lo que hizo Fujimori con el Banco Agrario y dejó sin posibilidades de un desarrollo sostenido al sector agrario. Entonces
esas políticas no se han renovado. Hoy el Banco Agrario no cumple las funciones que cumplía en las épocas anteriores, cuando había un sentimiento social de lo que tenía que ser el principio de igualdad. Hay que volver hacia eso, es decir, hay que volver a tener un Banco Agrario de vanguardia que permita, por ejemplo, que los ingenieros asesoren a las personas que están realizando cultivos, que se les diga qué cosa pueden cultivar, qué cosa va a haber sobreabundancia, porque si tú cultivas mucho papa y el precio de la papa va a bajar, o este año va a haber tales condiciones, etcétera. Ahora, el Estado que compra el sobreexcedente lo tiene que guardar en la altura, lo tiene que guardar en el frío, para que eventualmente, como pasa con el pollo, cuando hay no ya, se hoy malogre, día el para pollo, darle algún tipo de utilidad. Hace pocos años el problema del pollo era un problema serio, hasta que empezaron a multiplicarse las máquinas, la de congelado. La que ha tomado Mira, gobierno. Es una solución, te diría yo, es una solución desafortunadamente necesaria, o sea, desafortunadamente, porque no debería de llegarse a este extremo. Me dejo entender. Además, yo escuché que ellos se quejaban de la diferencia de precio que existía entre lo que ellos cobraban como productores y el valor en que se vendía ese producto en el mercado. ¿El gobierno no ha cedido ante un chantaje por su propia fragilidad en este momento? ¿Podríamos verlo así? Podrías verlo así, pero podrías también verlo como una política social necesaria, eventualmente en este momento o en algún otro momento. Lo que tienes que hacer, a mi criterio, es evitar que esta situación que hoy día ha explotado, explote en cualquier momento, porque en cualquier momento genera una situación de conflicto. Ahora, este conflicto se junta a todas estas cosas raras que están pasando en el país. Pero si el Estado es prescindente de la economía, entonces esa suerte de santificación del mercado, en la cual no cree ni siquiera Joseph Stiglitz, que ha sido Premio Nobel de Economía, asesor del presidente Clinton, vicepresidente del Banco Mundial, no cree hoy día ni siquiera Jeffrey Sachs, todos esos te dicen es necesario que el Estado participe de alguna manera, porque alguien tiene que preocuparse por la sociedad, por el pueblo. Yo tengo mi estudio de abogados. Cuando yo estoy en mi estudio de abogados me preocupo fundamentalmente por tener más clientes, porque crezcan. Claro. No es verdad, el señor que tiene una botica por vender más, pero alguien tiene que preocuparse por el colectivo. Esos son los funcionarios públicos. Claro, que en este caso, vale decir, no se les siente mucho. Es decir, estamos ahora hablando, Keiko, Kenji, ¿dónde está el presidente y dónde están los ministros? Sí, ahora, pues, el presidente está sometido hoy. Bueno, no sometido, porque todavía es solamente un anuncio de presentación de una moción. Los sectores de izquierda, el Frente Amplio y Nuevo Perú, han presentado mociones para pedir la vacancia del presidente. En el caso del Frente Amplio cuestionan el indulto a Fujimori, y en el caso de Nuevo Perú insisten con el tema de la corrupción, el tema de los vínculos comerciales que podrían haber tenido las empresas de Kuczynski con Odebrecht y el Estado. Mira, yo estoy en contra del indulto, pero la concesión del indulto no da lugar a un pedido de vacancia. Pues eso es evidente, porque eso está en la Constitución y está hasta en el texto de Fujimori de 1993, donde dice: sin ningún tipo de calificación el presidente tiene derecho a conceder indulto, punto. Si quiere lo hace por razones deportivas, por razones humanitarias, por razones sanitarias, por las razones que quiera, o no da ninguna razón. ¿Y el indulto se va a zanjar de alguna manera con la decisión de la Corte Interamericana? No creo, por una razón, porque lo que se está discutiendo en la Corte Interamericana es el cumplimiento de la sentencia que se dio a Fujimori como consecuencia de Barrios Altos y Cantuta. Exactamente, de los Barrios Altos y de la Cantuta, ¿no es verdad? Ahora, a esta persona se le condenó a 25 años, ha cumplido 12 años en prisión y naturalmente tiene que pagar una reparación civil. A mi criterio habría tenido él, si quiere, a su país, o mejor dicho a este país que lo acogió. ¿Puede revocar la Corte el indulto? Yo no creo en por lo menos en este caso no, porque aquí se está siguiendo el cumplimiento. ¿Qué puede decir la Corte? No se ha cumplido, ¿por qué? ¿Porque se le ha dado un indulto? No, porque si tú te das cuenta, el indulto está recogido por todas las constituciones de América, incluidos los Estados Unidos. En consecuencia,
sea, es una prerrogativa presidencial en la que el que ha sido decidido por el pueblo para gobernarlo, le damos la posibilidad de que él, según su criterio, empareje a veces las cosas que incluso la justicia no hace bien. Los romanos tenían una frase que decían fiat justitia et pereat mundi, que quiere decir que se haga justicia aunque se caiga el mundo. Entonces, cuando se genera el indulto, se le dice, no, es que aunque se haga justicia no se puede caer el mundo. Entonces, arregla un poquito estas cosas. Es lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, con el presidente Santos y su proceso de paz, porque si no, nunca hubiera podido tratar de arreglar eso. Una última pregunta, porque nos gana el tiempo. El futuro del presidente Kuczynski, ¿cómo lo ve? ¿Va a vivir de periodo de vacancia en periodo de vacancia, sorteando los temporales que le lancen desde el Congreso? Yo haría una invocación en general, en el sentido de que si se hace un pedido de vacancia no se pretenda utilizar una causal establecida en la Constitución y disfrazarla de pedido de vacancia. Correcto, porque pero el caso del indulto está claro, el de corrupción porque aparece más información. Pero mira tú una cosa, yo no conozco todavía, acabo de sacar ahora del internet, quiero decirte que yo tengo el mayor respeto personal por Alberto Quintanilla, por Manuel Lamer, con quienes he sido diputado y que son gente muy preocupada. Quiero leer, por eso he sacado este texto para leerlo y para estudiarlo. Pero yo sí quiero hacer una invocación de que no utilicemos, digamos, la figura de la vacancia como una suerte de quiero que salga porque no estoy de acuerdo con él. O sea, tiene que haber una causal en serio. Se está manoseando. Podría ser, no quiero ser tan tajante porque todavía no he llegado a analizar este tema, pero no vayamos a convertir el pedido de vacancia si aparece más en una información de Westfield y que vincula al presidente, la renuncia del presidente Kuczynski podría ser una salida democrática. Mira, si el presidente de la República renuncia al cargo, está dentro del término constitucional, ¿no es verdad? Ahora, tiene que renunciar él, digamos, porque alguna persona lo acusa. Si alguien lo acusa y él dice que no, tiene que demostrarse, o sea, tiene que plantearse un proceso pero cuando que el establezca liderazgo la Constitución. se pierde, eso no es serio, porque eso ya es otro tema. Claro, y no ha perdido todavía el liderazgo. Yo creo que el hecho de conceder el indulto a destiempo le quitó bastante legitimidad. O sea, y la legitimidad es la conciencia que tiene el pueblo de ser gobernado por alguien que tiene, digamos, competencia para ello, ¿no? Sí, tengo que irme a la pausa. ¿Volvería a defender al presidente Kuczynski? En realidad ni me lo han planteado, ni yo tampoco he decidido eso, porque yo hice una tarea, me pidieron una cosa concreta, creo que cumplí con mi país en ese momento. Como te he dicho, yo estaba, como dicen los franceses, en la reserva patriótica, no estaba haciendo nada público y la verdad espero que por esos temas no vuelva a salir de la reserva patriótica. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más en 2018.